Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. ¿Pueden los cristianos creados ser resucitados? La impactante verdad revelada por la Biblia. Probablemente, lo has escuchado antes, Dios es todopoderoso. Pero, ¿y si te dijera que esta verdad podría reescribir todo lo que crees saber sobre la vida después de la muerte? ¿Y si te dijera que la pregunta sobre si los cristianos creados pueden ser resucitados contiene una respuesta tan profunda que no solo fortalecerá tu fe, sino que cambiará la forma en que ves el amor y el poder de Dios para siempre? ¿Te quedarías conmigo? Esto no es solo otra discusión teológica. Se trata de descubrir la profundidad de un Dios que no ve límites, que transforma el polvo en humanidad, que insufla vida en lo que estaba muerto y convierte la desesperación en esperanza. Pero aquí está el truco. ¿Qué sucede cuando entran en juego las tradiciones humanas, las cuestiones de cremación, entierro o incluso la destrucción del cuerpo? Hay una línea que incluso Dios no puede cruzar. A medida que profundizamos en esto, necesito que te mantengas conmigo. Porque la verdad es que esto no es solo una cuestión de teología. Es una cuestión de destino. Lo que estamos a punto de explorar podría transformar completamente la forma en que vives tu vida hoy, sabiendo que la promesa del mañana no está limitada por restricciones humanas, sino por las riquezas y la gloria de un Dios cuyo amor desafía lo imposible. Y si estás aquí ahora, significa que eres alguien que está listo para esta verdad. Así que tómate un momento, suscríbete a este canal y activa las notificaciones porque estoy a punto de caminar contigo paso a paso por las Escrituras para descubrir una revelación que podría cambiar tu vida para siempre. Antes de sumergirnos, tengo una petición. Si estás aquí, es porque valoras la verdad y crees en el poder transformador de Dios. Quiero que tomes este momento para declarar tu fe con valentía en los comentarios. Escribe: el amor y el poder de Dios no tienen límites. Y no es solo un comentario, es una declaración que puede transformar la forma en que te acercas a esta verdad. Personalmente, daré un corazón a cada comentario porque juntos estamos construyendo una base sobre la palabra de Dios. Hablemos de poder, no del poder humano, que se desvanece con el tiempo, el dinero o la influencia, sino del tipo de poder que da forma al universo, el tipo de poder que tomó el caos de la nada y habló para que todo existiera. Este es el poder de Dios, el Creador, el Redentor, el que hace posible lo imposible. Y si estamos preguntándonos si la cremación podría limitar alguna vez la capacidad de Dios para resucitar, entonces debemos comenzar reconociendo una cosa: Dios no tiene límites. Piensa en Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Polvo, ahí es donde todo comenzó. Si el poder de Dios pudo tomar algo tan insignificante como el polvo y crear vida, vida llena de potencial, amor y propósito, entonces, ¿por qué dudaríamos de que Él puede restaurar la vida desde ese mismo polvo? La cremación, el entierro o incluso las cenizas esparcidas al viento no pueden interponerse en el camino de un Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Y esto no es solo teórico. Romanos 8:11 de la mañana nos da una promesa: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti, el que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a tus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ti. Este es el poder de la resurrección, una promesa que se extiende más allá de nuestro estado físico y toca el núcleo mismo de quienes somos. Pero aquí hay algo extraordinario a considerar. El poder de Dios no solo se trata de restaurar la vida, sino de transformarla. Considera la historia de Lázaro en Juan 11. Había estado muerto durante 4 días. Su cuerpo había comenzado a descomponerse, y en términos humanos, la esperanza se había ido. Sin embargo, cuando Jesús se paró en la entrada de la tumba y dijo: Lázaro, sal, lo imposible sucedió. Esto no se trataba solo de probar un punto, se trataba de revelar a un Dios que no está confinado por el tiempo, el espacio o la comprensión humana. ¿Y qué tal la visión de los huesos secos de Ezequiel en Ezequiel 37? Un valle entero de huesos, sin vida, secos y esparcidos, fue devuelto a la vida. Dios le dijo a Ezequiel: profetiza estos huesos y diles:
Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Lo que siguió fue nada menos que milagroso. Los huesos se juntaron, aparecieron tendones y carne, y el aliento entró en ellos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que a Dios no le interesa la condición física de lo que queda atrás. Ya sean huesos, polvo o cenizas, su poder trasciende todas las limitaciones terrenales. Ahora, aquí es donde esto se vuelve personal. Vivimos en un mundo obsesionado con la riqueza, el lujo y la búsqueda de cosas materiales. Invertimos tanto en preservar nuestras vidas, nuestros legados, nuestros cuerpos físicos. Pero cuando realmente entendemos el poder de Dios, nos damos cuenta de que las riquezas de este mundo palidecen en comparación con las riquezas eternas que Él ofrece. La cremación, el entierro o incluso la destrucción del cuerpo son irrelevantes para un Dios cuyo amor lo conquista todo. Lo que importa es tu fe en Él y tu confianza en sus promesas. Así que déjame preguntarte esto: si Dios tiene el poder de crear vida de la nada, de restaurar la esperanza donde hubo desesperación y de resucitar a los muertos para la vida eterna, entonces, ¿qué te impide confiar plenamente en Él? Deja un comentario abajo declarando tu fe. El amor y el poder de Dios no tienen límites. Dilo con valentía, porque cuando declaras su verdad, alineas tu vida con sus promesas. La resurrección de Jesucristo se erige como la piedra angular de la fe cristiana. Es más que un evento, es una declaración de victoria sobre la muerte, una promesa de que el poder de Dios no tiene fronteras. Pero, ¿qué nos enseña la resurrección de Jesús sobre nuestro propio futuro y la pregunta de la cremación? Vamos a sumergirnos en este ejemplo profundo para ver qué revela. En 1 Corintios 3:20 de la tarde, Pablo declara: pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Esto significa que Jesús es el modelo, la garantía de lo que está por venir para todos los creyentes. Su resurrección no fue simbólica, fue física, completa y transformadora. Los discípulos no encontraron un fantasma o una idea, lo tocaron, comieron con él y vieron las cicatrices en sus manos y pies. Lucas 2:4-3-9. Esto es crucial porque nos muestra que la resurrección se trata de restauración y transformación sin importar el estado del cuerpo. Pero aquí hay un pensamiento que podría desafiarte. El cuerpo de Jesús fue enterrado en una tumba, no creado. ¿Significa eso que el entierro es necesario para la resurrección? Para responder a eso, necesitamos considerar lo que la Biblia enseña consistentemente sobre el poder de Dios. En Mateo 28:18, Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto significa que no hay límite a su autoridad, ni siquiera la condición del cuerpo puede obstaculizar su poder para resucitar. Para comprender completamente esto, piensa en la naturaleza de las promesas de Dios. Filipenses 3:21 de la mañana nos dice que Jesús transformará nuestros cuerpos humildes para que sean como su cuerpo glorioso. Observa la palabra, transformar. No dice preservar o restaurar tal como está. Dice transformar, indicando una renovación completa. Ya sea que el cuerpo haya decaído en la tumba, haya sido esparcido como cenizas o se haya perdido por completo, la promesa de transformación permanece. Pongamos esto en perspectiva con una analogía práctica. Imagina que tienes una semilla. Si mantienes la semilla intacta, sigue siendo solo una semilla. Pero si la plantas en el suelo y se descompone, crece en algo completamente nuevo, una planta llena de vida y propósito. Esta es la imagen que Pablo usa en 1 Corintios 3:36 de la tarde -38 cuando dice: lo que siembras no cobra vida a menos que muera. El cuerpo, como una semilla, se siembra en una forma y se levanta en otra. La cremación, el entierro o cualquier otro estado no cambia la naturaleza de esta promesa. La transformación es obra de Dios, no nuestra. Esto lleva a una realización poderosa. El amor de Dios no depende de las tradiciones humanas. Él no mide sus promesas basándose en nuestras elecciones sobre el entierro o la cremación. En cambio, mira el corazón, la fe y la relación que tenemos con Él. Piensa en el ladrón en la cruz en Lucas 11:43 de la noche. No tuvo un entierro adecuado, sin embargo, Jesús le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Esto nos muestra que el enfoque de la promesa de Dios es la vida eterna, no la condición de nuestros restos terrenales. En un mundo impulsado por la riqueza, el lujo y la búsqueda de la perfección, es fácil quedar atrapado en lo externo, en cómo vivimos, cómo nos vemos, cómo nos recuerdan, pero la resurrección nos recuerda que el enfoque de Dios está en lo que realmente importa, nuestra fe y nuestra relación con Él. Las riquezas de su gloria superan con creces cualquier tesoro que podamos acumular en la tierra. Su promesa de un cuerpo glorioso no está limitada por las circunstancias humanas, ya sea enterrado en un mausoleo grandioso o reducido a cenizas. A medida que avanzamos en la exploración de esta profunda verdad, ten esto en mente. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que el poder de Dios no está confinado por el estado físico del cuerpo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos resucitará a los que le pertenecen. Y esto no es solo esperanza, es una promesa enraizada en el amor inmutable y la autoridad de Dios. La cremación es una práctica que suscita muchas preguntas, especialmente cuando se ve a través del lente de las tradiciones bíblicas. Para entender lo que la Biblia realmente dice al respecto, necesitamos mirar el contexto cultural del entierro y la cremación durante los tiempos bíblicos. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Tiene la práctica de la cremación alguna implicación espiritual, o es simplemente una tradición humana? En la Biblia, el entierro era la forma más común de honrar a los muertos. Desde Abraham comprando una tumba para Sara, Génesis 23, hasta las instrucciones de José de llevar sus huesos fuera de Egipto, Éxodo 1:19 de la tarde, vemos que el entierro tenía un significado importante. Era una forma de mostrar respeto por el cuerpo y de alinearse con la creencia en el poder de Dios para resucitar a los muertos. Incluso Jesús fue enterrado en una tumba cumpliendo con las costumbres de su tiempo. Pero la cremación es una práctica raramente mencionada en las Escrituras, y cuando lo es, a menudo lleva una connotación negativa. Por ejemplo, en 1 Samuel 31:12, los cuerpos del rey Saúl y sus hijos fueron quemados después de ser profanados por los filisteos. Este acto, sin embargo, no fue un método de entierro preferido, sino una respuesta a la deshonra que enfrentaron. De manera similar, en Amós 2:1, Dios condena a los moabitas por quemar los huesos del rey de Edo, mostrando cómo la cremación era vista como un acto de profanación en ciertos contextos. ¿Quiere decir esto que la cremación es inherentemente incorrecta o pecaminosa? No necesariamente. Es importante recordar que las prácticas culturales en los tiempos bíblicos estaban profundamente ligadas a su cosmovisión. El entierro simbolizaba la esperanza en la resurrección, pero eso no significa que la cremación contradiga esta esperanza. Después de todo, como hemos visto, el poder de Dios trasciende el estado físico del cuerpo. Ya sea enterrado, creado o incluso perdido en el mar, nada está más allá de su alcance. Considera esto, en el Salmo 103:14, dice, porque Él sabe de qué estamos formados, se acuerda de que somos polvo. Este versículo es un poderoso recordatorio de que el enfoque de Dios no está en la condición de nuestros restos, sino en la relación que tiene con nosotros. La cremación devuelve el cuerpo al polvo rápidamente, mientras que el entierro permite que se descomponga con el tiempo. Al final, el resultado es el mismo, polvo. Y de ese polvo, Dios puede y traerá nueva vida en la resurrección. En el mundo de hoy, la cremación se ha vuelto cada vez más común debido a razones prácticas, financieras o culturales. Para algunos, es una forma de reducir los costos asociados con los entierros tradicionales. Para otros, se alinea con preferencias culturales o familiares. Pero aquí está la verdad crucial. Dios no mide nuestra fe por la forma en que elegimos manejar nuestros cuerpos físicos después de la muerte. En cambio, Él mira el corazón. En 1 Samuel 16:7, se nos recuerda, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Piénsalo de esta manera, la riqueza o la falta de ella de una persona no determina su posición ante Dios. Ya sea que alguien pueda permitirse una tumba lujosa o elija la cremación por restricciones financieras, no cambia la promesa de resurrección. Las riquezas del amor de Dios y la gloria de su poder de resurrección están disponibles para todos, independientemente de las circunstancias externas.
Lo que más importa es la fe y la esperanza que depositamos en las promesas de Dios. ¿Confías en que el mismo Dios que insufló vida al polvo en la creación puede insuflar vida a las cenizas en la resurrección? Si es así, entonces el método de entierro se vuelve secundario frente a la condición de tu corazón y la fortaleza de tu fe. Mientras continuamos este viaje, enfoquémonos en lo que realmente importa: el amor inquebrantable de Dios, su poder infinito y su capacidad para cumplir sus promesas sin importar las circunstancias. La pregunta no es sobre el método de entierro, sino sobre el Dios que tiene el poder de resucitar a los muertos. Esta comprensión debería darnos paz y confianza mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas. Ahora, si esto te ha ayudado a ver la cremación y el entierro bajo una nueva luz, tómate un momento para mostrar tu apoyo dando me gusta a este video. Tu participación nos ayuda a compartir estas verdades con más personas que necesitan escucharlas. Y recuerda, esto no es solo información, es transformación. Imagina estar en un vasto valle lleno de huesos, secos, sin vida y esparcidos hasta donde alcanza la vista. La escena es de desesperanza, una imagen de lo que parece ser una muerte irreversible. Ahora imagina escuchar la voz de Dios declarar que estos huesos vivirán de nuevo. Esto no es solo una historia. Es una demostración poderosa de la capacidad de Dios para restaurar la vida incluso desde las circunstancias más desesperadas. Esta visión, encontrada en Ezequiel 37 en 1-10, es uno de los ejemplos más claros del poder de resurrección de Dios y una profunda reafirmación de su soberanía. Ezequiel, un profeta durante el exilio de Israel, fue llevado por el Espíritu de Dios a un valle de huesos secos. Estos huesos representaban a la nación de Israel, rota, exiliada y espiritualmente muerta. Dios le preguntó a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos?». Ezequiel 37:3. Era una pregunta diseñada para estirar su fe, para desafiarlo a mirar más allá de lo que parecía humanamente imposible. Ezequiel respondió sabiamente: «Soberano Señor, solo tú lo sabes». Dios entonces le ordenó a Ezequiel que profetizara a los huesos, diciendo: «Huesos secos, escuchen la palabra del Señor». Mientras Ezequiel obedecía, se desarrolló un evento milagroso. Los huesos comenzaron a sonar y a unirse hueso con hueso. Aparecieron tendones y carne sobre ellos, y finalmente, el aliento de vida entró en ellos. Se levantaron sobre sus pies, un vasto ejército totalmente restaurado. Esta visión es más que una representación simbólica de la futura restauración de Israel. Es una declaración del poder de Dios para traer vida de la muerte, independientemente del estado del cuerpo físico. Estos huesos no estaban solo secos, estaban esparcidos y sin vida. Sin embargo, a través de su palabra y su espíritu, Dios los trajo de vuelta a la vida. Este es el mismo Dios que promete resurrección a su pueblo, sin importar cuán imposible pueda parecer desde una perspectiva humana. El Valle de los Huesos Secos es un vívido recordatorio de que el amor y el poder de Dios no están limitados por nuestras circunstancias. Ya sea la descomposición física de los huesos o la reducción de un cuerpo a cenizas a través de la cremación, la capacidad de Dios para restaurar la vida no se ve disminuida. Su poder es infinito, su autoridad inigualable, y sus promesas eternas. En las palabras del Salmo 147:5, grande es nuestro Señor y poderoso en poder. Su entendimiento no tiene límites. Conectemos esta visión con el tema de la cremación. Los huesos secos en la visión de Ezequiel estaban mucho más allá de la descomposición, representando la forma definitiva de falta de vida. Sin embargo, el Espíritu de Dios los unió, los restauró y les insufló vida. Si Él puede hacer esto con huesos esparcidos y secos durante años, ¿no puede también resucitar a una persona cuyo cuerpo ha sido creado? La respuesta radica en su soberanía. Su palabra, no el estado del cuerpo, determina el resultado. Este pasaje también nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Confiamos en las promesas de Dios o estamos limitados por lo que vemos y entendemos? Con demasiada frecuencia, las personas depositan su confianza en la riqueza, el lujo y las cosas materiales de este mundo, creyendo que tienen seguridad. Pero la verdadera seguridad se encuentra en las riquezas del amor de Dios y su poder para redimir.
El Valle de los Huesos Secos nos recuerda que ningún esfuerzo humano o riqueza puede igualar lo que Dios puede hacer a través de su Espíritu. A nivel práctico, esta visión ofrece una perspectiva de esperanza. Si alguna vez te has preocupado por seres queridos que eligieron la cremación o si lo has considerado para ti mismo, sé consciente de esto. Dios no está atado por prácticas humanas o tradiciones. Su promesa de resurrección se basa en su carácter y su poder, no en los métodos que elegimos para manejar nuestros restos terrenales. Él ve más allá de lo físico y en lo eterno. Cuando la visión en Ezequiel concluye, Dios declara: pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado, y lo he hecho, declara el Señor. Ezequiel 37:14. Esta declaración final es un recordatorio de que la resurrección no se trata solo de restaurar lo que se perdió. Se trata de cumplir el plan último de Dios para su pueblo. Se trata de darnos vida, esperanza y un futuro que refleje su gloria. Reflexiona sobre esto. ¿Hay áreas en tu vida donde has dudado de la capacidad de Dios para restaurar? ¿Crees que su poder es suficiente incluso frente a la muerte misma? Mientras continuamos explorando esta verdad, deja que la visión de los huesos secos te recuerde las riquezas infinitas del amor de Dios y la certeza de sus promesas. Una de las enseñanzas más profundas en las Escrituras es la promesa de un cuerpo de resurrección, uno que trasciende las limitaciones físicas de nuestra existencia terrenal. Pero, ¿qué significa esto para aquellos que han sido creados o cuyos cuerpos se han descompuesto más allá del reconocimiento? Para responder a esto, necesitamos mirar lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza de la resurrección y el enfoque del juicio de Dios. En 1 Corintios 3:42 de la tarde menos 44, Pablo escribe: así será con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucitará un cuerpo espiritual. Estos versículos revelan una hermosa verdad. La resurrección no se trata de restaurar nuestros cuerpos terrenales exactamente como eran, sino de transformarlos en algo mucho mayor. Piensa en la imagen que Pablo usa aquí. Compara el cuerpo con una semilla que se planta en el suelo. Cuando plantas una semilla, se descompone y se transforma en algo nuevo, una planta. La semilla no se parece en nada a la planta en la que se convierte, pero su esencia permanece. Esto es lo que sucede con nuestros cuerpos. Pueden descomponerse, ser creados o volver al polvo, pero la promesa de Dios es levantarlos incorruptible, glorioso y poderoso. Lo que es aún más notable es que esta transformación no depende de lo que hagamos con nuestros cuerpos después de la muerte. En Filipenses 3:21 de la mañana, Pablo dice que Jesús transformará nuestros humildes cuerpos para que sean como su cuerpo glorioso. Esta transformación es una obra del poder y el amor de Dios, no algo que podamos lograr o impedir mediante medios humanos. La cremación, el entierro o cualquier otro método de manejo del cuerpo después de la muerte no limita la capacidad de Dios para cumplir su promesa. Ahora abordemos una preocupación que algunas personas tienen. ¿Afecta el método de entierro la posición de uno en el juicio? La Biblia es clara en que el juicio de Dios se basa en la condición del corazón y las obras hechas en esta vida, no en el estado físico del cuerpo. En 2 Corintios 5:10 de la mañana, Pablo escribe: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Observa el enfoque aquí, son nuestras acciones, elecciones y fe lo que importa, no la forma en que se manejan nuestros cuerpos después de la muerte. Considera el ejemplo del ladrón en la cruz en Lucas 11:43 de la noche. No tuvo oportunidad de un entierro adecuado, sin embargo, Jesús le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos muestra que el juicio de Dios no está influenciado por circunstancias externas, sino por la fe y el arrepentimiento del individuo. El amor y la gracia de Dios son mayores que cualquier tradición o limitación humana. Esta verdad debería traernos un inmenso consuelo, especialmente en un mundo donde la riqueza y el lujo a menudo dictan cómo se entierra a las personas. Algunos pueden permitirse tumbas elaboradas y ceremonias,
mientras que otros pueden optar por la cremación por necesidad o preferencia personal. Pero Dios no se deja llevar por las riquezas o apariencias terrenales. En Santiago 2:5, se nos recuerda: ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? No se trata de lo que dejamos atrás, se trata de la fe que llevamos a la eternidad. La promesa de un cuerpo de resurrección también destaca las riquezas incomparables del amor de Dios. Imagina un cuerpo libre de dolor, debilidad y mortalidad, un cuerpo que refleja la gloria de Dios. Esto es lo que espera a aquellos que confían en Él, ya sea que hayas enfrentado limitaciones físicas, enfermedades o incluso la pérdida de dignidad en esta vida. El cuerpo de resurrección es la garantía de Dios de que todas las cosas serán hechas nuevas. Apocalipsis 21:4 declara: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte ni llanto ni clamor ni dolor, porque el orden antiguo de las cosas ha pasado. Reflexionar sobre esta promesa debería inspirarnos a vivir con esperanza y confianza. Nuestro destino final no está ligado a la condición de nuestros cuerpos terrenales, sino al poder transformador del amor de Dios. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿estamos viviendo de una manera que nos prepare para esa gloriosa transformación? ¿Nos estamos enfocando en lo que realmente importa, nuestra fe, nuestra relación con Dios y el legado de amor y obediencia que dejamos atrás? Mientras continuamos descubriendo las profundas verdades de la palabra de Dios, recuerda esto: la resurrección no es una restauración de lo que se perdió, sino una transformación en algo infinitamente mayor. Y esa transformación es un testimonio de las riquezas del poder de Dios y la profundidad de su amor por nosotros. Cuando se trata de la resurrección de los muertos, una de las verdades más reconfortantes es esta: Dios es tanto justo como soberano. Sus decisiones son perfectas, su tiempo es impecable y sus promesas son inquebrantables. Este capítulo trata de entender que la justicia y soberanía de Dios son la base de nuestra esperanza, especialmente cuando se trata de la pregunta de la cremación, el entierro o cualquier otra preocupación humana. Comencemos con la soberanía. En el Salmo 115:3, el salmista declara: Nuestro Dios está en el cielo, hace todo lo que le place. Esto no es una declaración de aleatoriedad, sino una declaración de autoridad absoluta. Dios no está restringido por tradiciones humanas, prácticas culturales ni siquiera por la condición física de un cuerpo. Su poder trasciende todas las limitaciones terrenales. Ya sea que las cenizas estén esparcidas en el océano o un cuerpo esté enterrado en una tumba olvidada, su mano soberana puede reunir, restaurar y transformar. Esta verdad se ilustra bellamente en Job 42:2, donde Job dice: Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Si Dios ha planeado resucitar a su pueblo, nada, ni la cremación, ni la descomposición, ni ninguna otra práctica humana puede interponerse en su camino. Esto debería darnos una confianza inquebrantable en su capacidad para cumplir sus promesas. Ahora volvamos a la justicia de Dios. En Deuteronomio 32:4, Moisés describe a Dios como un Dios fiel que no hace maldad, justo y recto es Él. Esto significa que sus juicios son siempre justos y sus acciones están siempre alineadas con su carácter perfecto. El método por el cual se maneja un cuerpo después de la muerte es irrelevante para su justicia. Lo que importa es la fe, el arrepentimiento y la obediencia del individuo. Dios no muestra favoritismo, Hechos 10:34 de la mañana -35. En cambio, da la bienvenida a todos los que le temen y hacen lo correcto. Pero ¿qué significa esto para alguien que elige la cremación, ya sea por razones financieras, preferencia personal o prácticas culturales? Significa que pueden descansar con la seguridad de que la justicia de Dios no depende de acciones humanas, sino de su perfecto conocimiento de sus corazones. Como nos recuerda 1 Samuel 16:7, el Señor no mira lo que mira el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Considera a ricos y pobres por igual. Algunos pueden permitirse tumbas elaboradas adornadas con lujo, mientras que otros pueden ser creados por necesidad. Sin embargo, a los ojos de Dios, la riqueza y el lujo no tienen valor eterno.
Santiago 2:5 nos recuerda: no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que le aman. Esta es la esencia de la justicia de Dios. Él mira más allá de lo externo y juzga con perfecta equidad. Para ilustrar esto, piensa en la parábola del hombre rico y Lázaro en Lucas 4:19 de la tarde menos 31. El hombre rico vivía en lujo, mientras que Lázaro sufría en la pobreza. Sin embargo, en la otra vida, fue Lázaro quien fue consolado en el seno de Abraham, mientras que el hombre rico enfrentaba tormento. Esta parábola no trata sobre prácticas de entierro, sino sobre la condición del corazón y las consecuencias eternas de cómo uno vive. Sirve como un poderoso recordatorio de que la justicia de Dios no se ve influenciada por la riqueza o el estatus terrenal. Al reflexionar sobre estas verdades, es crucial recordar la riqueza del amor de Dios. Su soberanía garantiza que sus planes nunca se vean obstaculizados, y su justicia garantiza que sus promesas siempre se cumplan. Ya sea que alguien elija el entierro, la cremación u otro método de manejo de su cuerpo, la seguridad de la resurrección no descansa en las tradiciones humanas, sino en el poder de la palabra de Dios. Pero aquí es donde esta verdad se vuelve aún más personal. Si Dios es soberano y justo, entonces podemos confiar en Él con cada detalle de nuestras vidas, incluidas nuestras muertes. No necesitamos temer lo que suceda con nuestros cuerpos porque nuestra esperanza está en aquel que conquistó la muerte misma. Romanos 8:38 de la mañana menos 39 lo dice mejor: porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este amor es nuestra ancla, y es más que suficiente. Al cerrar este capítulo, quiero desafiarte a pensar en alguien en tu vida que pueda necesitar escuchar este mensaje. Quizás han estado luchando con el miedo, la duda o la confusión sobre la justicia y el poder de Dios. Tómate un momento para compartir este video con ellos. Extendamos la esperanza y la seguridad que provienen de conocer a un Dios que es tanto soberano como justo. Imagina el día en que la muerte ya no tenga ningún poder, cuando todo el miedo, el dolor y la separación sean borrados para siempre. La Biblia habla de este día con absoluta claridad y esperanza, un día en que la victoria definitiva de Dios se revela y sus promesas a su pueblo se realizan plenamente. Este capítulo trata sobre ese triunfo final, la gloriosa conclusión a la pregunta de la resurrección y lo que significa para nosotros hoy. La promesa de victoria sobre la muerte es central en la fe cristiana. En 1 Corintios 3:54 de la tarde menos 55, Pablo declara: cuando lo corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Estas palabras son un recordatorio triunfante de que la muerte no es el fin, sino un enemigo derrotado. Para aquellos en Cristo, la tumba no es una prisión, es un portal a la vida eterna. Esta victoria no depende del estado físico de nuestros cuerpos. Ya sea creado, enterrado o perdido en el mar, la promesa de resurrección se mantiene firme porque está enraizada en el poder de Dios, no en las circunstancias humanas. Apocalipsis 8:13 de la noche ilustra esto maravillosamente. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Esto significa que, sin importar dónde esté el cuerpo o cómo fue manejado, el poder de Dios para resucitar a los muertos permanece inquebrantable. Pero, ¿por qué es tan significativa esta victoria sobre la muerte? Porque representa el cumplimiento del plan de Dios para restaurar todas las cosas. Desde el principio, el amor de Dios ha sido la fuerza motriz detrás de sus acciones. Cuando la humanidad cayó en el pecado, trayendo la muerte al mundo, el plan de redención de Dios ya estaba en marcha. Juan 3:16 de la mañana nos recuerda la profundidad de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el corazón de la victoria de Dios, un amor tan grande que conquista la muerte misma. Esta promesa de vida eterna no se trata solo del futuro, se trata de vivir con esperanza y propósito hoy.
En 2 Corintios 4:16 de la mañana -18, Pablo nos anima. Por tanto, no desmayamos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Porque los sufrimientos ligeros y momentáneos que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esta perspectiva transforma cómo vivimos, liberándonos del miedo a la muerte y la búsqueda de riquezas mundanas que se desvanecen con el tiempo. Reflexiona por un momento sobre lo que esto significa para ti. ¿Hay áreas en tu vida donde el miedo a la muerte o lo desconocido aún persiste? ¿Te encuentras aferrándote a lo temporal, la riqueza, el estatus o las cosas materiales en lugar de confiar en las promesas eternas de Dios? Esta es tu invitación a dejar ir esos miedos y dudas. La victoria de Dios sobre la muerte no es solo una promesa para el futuro. Es una realidad presente que da forma a cómo vivimos, amamos y esperamos. La victoria sobre la muerte también es un llamado a la acción. Si realmente creemos que la muerte ha sido derrotada, entonces estamos llamados a vivir con valentía y fe. Estamos llamados a compartir esta esperanza con otros, a proclamar las riquezas del amor de Dios e invitar a otros a esta verdad transformadora de vida. Imagina el impacto si cada creyente viviera con la confianza que proviene de saber que la muerte no tiene poder sobre ellos. Imagina la transformación en familias, comunidades e incluso naciones. Como proclama Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte ni llanto ni clamor ni dolor, porque el orden antiguo de las cosas ha pasado. Esta es la promesa final, la culminación del plan redentor de Dios. Es una promesa que ninguna riqueza, lujo o logro mundano puede igualar. Es la garantía de que lo que nos espera es infinitamente mayor que cualquier cosa que podamos imaginar. Entonces, al concluir este capítulo, pregúntate esto: ¿estás viviendo en la victoria que Dios ya ha asegurado? ¿Estás caminando en la esperanza de la resurrección confiando en que nada, ni la muerte ni la vida, ni el presente ni el futuro te pueden separar de su amor? Esta es la verdad que lo cambia todo. No es solo un concepto teológico, es una realidad que transforma cómo vivimos cada día. Ahora que hemos explorado la profundidad del poder de Dios, sus promesas y la esperanza de la resurrección, déjame preguntarte esto: ¿qué significa esto para tu vida? ¿Estás viviendo cada día con la confianza de que el amor y la soberanía de Dios son mayores que cualquier miedo, cualquier incertidumbre e incluso la muerte misma? Porque aquí está la verdad: Dios ya ha asegurado la victoria, y eso lo cambia todo. La Biblia nos ha mostrado que la cremación, el entierro o incluso la dispersión de cenizas no pueden obstaculizar el poder de resurrección de Dios. Él es el Creador que habló la vida a la existencia desde el polvo, el Salvador que conquistó la muerte a través de la resurrección de Cristo y el Redentor que promete un futuro glorioso para su pueblo. Su amor no está confinado por tradiciones humanas, riqueza o el estado de nuestros cuerpos terrenales.